marketing en época de crisis. Cómo vender en medio de una recesión. Todo aquel que pretende vender se encuentra actualmente en medio de la oscuridad. Ya que no hay dos crisis idénticas, es casi imposible predecir cómo se comportará el mercado y cuánto tardará en recuperarse. Por ello, todo aquel que pretenda tener éxito en medio de la crisis debe crearse una estrategia. Estamos viviendo una disminución constante en el presupuesto para marketing en todas las empresas, sin reparar en que esto sumirá a las empresas en un círculo vicioso, ya que si las ventas caen, también cae el gasto en marketing, que solo se traduce en más pérdidas. Tampoco se trata de mantener el mismo presupuesto e ignorar la realidad económica que se vive. Lo prudente es eficientar el gasto, poner bajo la lupa a tu cliente potencial, estudiar cómo cambiarán sus hábitos de consumo con motivo de la nueva realidad, y rearmar la estrategia de marketing y ventas. El análisis puede partir de lo general a lo particular. Primero, veamos a la crisis como nuestro primer objeto de estudio. Recordemos que en época de bonanza económica, el aumento en nuestras ventas no solo depende de la mercadotecnia, sino del aumento en los ingresos del consumidor, lo que le provee de seguridad para el futuro, y lo orilla a adoptar estilos de vida que fomenten el consumo. La crisis actual se caracteriza por ser la más visible. Gracias a los nuevos medios de comunicación, no importa si tu cliente potencial no se ha visto afectado, ya que se encuentra rodeado de noticias que dan seguimiento a la recesión y lo sumergen en la desconfianza y la incertidumbre respecto al futuro, lo que lo lleva a ajustar incluso de manera permanente sus hábitos de consumo. Esto afecta más al sector de la población que ha mantenido sus hábitos de consumo a lo largo de los años a través del crédito, en especial el mercado de Europa y Estados Unidos. Por si fuera poco, los gobiernos alrededor del mundo no ayudan, con un largo historial de rescates financieros de empresas mal administradas con dinero de los contribuyentes, solo pueden dibujar un panorama desalentador para la mayor parte de los consumidores. El primer paso del especialista en mercadotecnia debe ser comprender los nuevos segmentos de clientes. Ya no bastará con clasificarlo en torno a su edad, su estilo de vida o el lugar en el que vive. Ahora es necesario analizarlo desde el punto de vista de su tolerancia ante la crisis. El primer grupo de clientes se caracteriza por ser el más afectado. Tomará medidas que frenen su consumo a solo lo estrictamente indispensable. Sería un error colocar en este grupo solo a gente de ingresos bajos. Una persona de ingresos altos puede optar por tomar medidas mayores si su edad lo coloca en riesgo o si se vio afectado directamente en su salud. El segundo grupo se caracteriza por su optimismo y tolerancia ante la crisis. Estos consumidores tomarán medidas restrictivas en su consumo a corto plazo, esperando superar la crisis, para retomar su estilo de vida en cuanto el panorama se vea más alentador. Este segmento es el más grande. Al igual que con el primer grupo, este tampoco se caracteriza según el nivel de ingresos. En cambio, dependerá de la medida en que la crisis afectó su trabajo. Los hogares que se mantuvieron ilesos al desempleo, incluso aunque experimentaran una reducción temporal en sus salarios, retomarán su estilo de vida en cuanto todo se normalice. El tercer grupo es el de los consumidores acomodados. Este segmento solo abarca al 5% de la población mundial y se caracteriza por tener fuentes de ingreso aseguradas e inmunes a la crisis. Por lo general son inversionistas de bajo riesgo, jubilados con pensiones altas y empresarios que no se vieron afectados o incluso que se pudieron ver beneficiados de la crisis. Estas personas se caracterizan por gastar lo mismo que antes e incluso más, buscando asegurarse de salir de la crisis de la mejor manera. Y finalmente tenemos al segmento de alto riesgo, que se caracteriza por gastar al mismo nivel de antes, sin preocuparse por el futuro y en muchos casos sacrificando su ahorro si es que lo tenían. Por lo general gastan en experiencias y bienes de corta duración, y prefieren posponer compras más importantes como su casa. La única forma en que cambiarán sus hábitos de consumo será si quedan desempleados, lo que por lo general agravará la crisis en sus países, ya que son los que primero necesitan ayuda gubernamental y aportan poco a la recuperación económica. Ya que identificaste en qué segmento se encuentra tu cliente potencial, deberás aplicar la misma clasificación que usas para definir a tu cliente objetivo. Aunque suene trillado, hay que convertir a la crisis en una oportunidad. Los momentos más difíciles para las empresas son los mejores para estudiar y eliminar los elementos menos productivos, identificar dónde se está derrochando dinero y eliminar lo no indispensable. También es momento de implementar estrategias innovadoras, de desafiar mentalidades obsoletas y reasignar las inversiones. La mejor manera de empezar este proceso es analizando nuevas oportunidades. El primer paso es identificar los productos, servicios o marcas que mayor rendimiento te generan.
Después, cuáles tienen mayor posibilidad de resistir a los cambios en el mercado producidos por la crisis y cuáles fácilmente se desestabilizarán por la reducción en el consumo. Ya que termines, asocia cada producto o servicio con el segmento de cliente al que pertenece. Por ejemplo, si eres un restaurante, disminuye la oferta de alimentos, priorizando los que más se venden. Y quizá tu segmento objetivo será los de alto riesgo, que sin importar la crisis prefieren gastar que cocinar en casa. En caso contrario, si vendes productos para cocinar, tu cliente potencial está en los otros 3 segmentos, que por lo general preferirán cocinar en casa que salir. Un empresario o especialista en marketing debe ser frío en la toma de decisiones, en especial cuando se trata de eliminar aquellos productos o servicios que ya presentaban un lastre incluso antes de la crisis y que hoy apenas sobreviven. Escucha el siguiente podcast en el que analizaremos cómo hacer una estrategia efectiva con miras a largo plazo.